el capítulo de fundamentos de seguridad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar. eh, Cualquier consulta, por favor, me pasan la voz para poder responder a sus inquietudes. Dentro de lo que es seguridad, vamos a trabajar los fundamentos sobre todo. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción rápida a lo que es seguridad y los distintos elementos que contribuyen a ellos. ¿Ya? Entonces, empezamos, por favor. Vamos a trabajar hoy día las amenazas y las vulnerabilidades a la seguridad. También vamos a ver los que son los distintos tipos de ataques que se pueden presentar dentro de una red. Vamos a ver también cuáles son las acciones o las actividades que nos permiten mitigar los ataques a la red y cómo asegurar los dispositivos de red. Primero veamos las amenazas y las vulnerabilidades presentes en una red. Definamos, por favor, qué cosa es una amenaza, ¿ya? Y qué cosa es una vulnerabilidad. En realidad, la amenaza es cualquier elemento de nuestro entorno con el potencial de causar un daño, ¿no? O infringir un daño, es el potencial. Una amenaza es algo que nosotros no vamos a poder controlar, no vamos a poder eliminar, porque las amenazas siempre van a existir, tienen una existencia por sí mismas. Las personas que atacan una red, los hackers, que nuestros dispositivos se dañen, que nuestros dispositivos de repente colapsen, ¿no? Son elementos que son propios en sí mismos de la misma tecnología que utilizamos, se prestan eventualmente para poder infringir un daño, hay un potencial. Entonces, en ese sentido, la amenaza es eso, cualquier elemento que tiene el potencial de causarnos daño, de efectivizarse en algún momento y causar un daño a nosotros, a nuestras redes, a nuestros activos de información. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con las amenazas que puedan existir y las vulnerabilidades también. Tengamos en cuenta que las redes para nosotros son vitales, ¿no? Para las actividades que realizamos diariamente. Las personas, las organizaciones dependemos de nuestras redes de computadoras. Las intrusiones no autorizadas van a poder causar interrupciones que pueden ser costosas para nuestra organización, nos pueden provocar pérdida de tiempo en el trabajo, ¿ya? Los ataques en una red también pueden ser devastadoras. Por un lado tenemos las amenazas, pero por otro lado aquí hablamos ya de ataques. Los ataques ya son cuando la amenaza toma acción, se efectiviza. Entonces, podemos tener primero la amenaza de que hayan hackers que puedan ingresar a la red. Esa es una amenaza. Pero ya cuando estos hackers toman acción, es que esto se convierte ya en un ataque, en una intrusión no autorizada. Y esto ya, de hecho, conlleva pérdidas de tiempo y de dinero para nuestra organización. Los intrusos pueden eventualmente tener acceso a una red a través de las vulnerabilidades que puedan existir en el software o en el hardware. Y aquí introducimos el concepto de una vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene a ser una debilidad, ¿no? Que es propia de nuestra red. Es una debilidad en la que incurrimos por algún tipo de carencia de parte nuestra. Entonces, fíjense cómo configura todo esto. Por un lado existe la vulnerabilidad que es intrínseca a nuestra infraestructura, porque la vulnerabilidad puede ser por la tecnología que usamos, la infraestructura que tenemos. La amenaza son los elementos que tienen el potencial de causar daño. Y el ataque es cuando ya esa amenaza se hace efectiva
aprovechando una debilidad de nuestra red, aprovechando una vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, existen distintas amenazas que nosotros podemos encontrar en el entorno. Las amenazas, por ejemplo, de robo de información. Esto ocurre cuando un hacker o una persona no autorizada irrumpe en una computadora, en una red, con el fin de robar información confidencial. Entonces, el robo de información confidencial configura una amenaza precisamente como tal, ¿no? Robo de información. Que accedan a nuestra red, obtengan información de alguna investigación, de algún proyecto que estamos realizando, de repente, de algún desarrollo, de algún software, de alguna tecnología en la que estamos trabajando. Eso ya es hurto de información, robo de información. Por otro lado, también tenemos pérdida o manipulación de datos. En este caso, tenemos una amenaza en la que alguien irrumpe en nuestras computadoras o en nuestra red para destruir la información que tenemos o alterar la información que tenemos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos pueden ser el hecho, por ejemplo, de que nosotros tengamos la infección de un virus que altera el formato del disco duro de alguien y elimine esa información, ¿no? O de repente para poder cambiar precios de repente de artículos, datos de personas, etcétera. Eso es pérdida o manipulación de datos. También tenemos amenazas relacionadas al robo de identidad. Esto tiene que ver con el robo que sufren las personas de sus, por ejemplo, pueden ser pues datos personales, información de repente de alguna tarjeta, de algún número de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces ahí cuando se está teniendo digamos, la acción de que se hacen pasar por nosotros, sea para la compra de repente a través de artículos en línea, ¿no? Eso. Y la otra amenaza tiene que ver con la irrupción del servicio como tal. La irrupción del servicio o interrupción del servicio, perdón, es básicamente impedir que los usuarios legítimos puedan acceder a los servicios. Y vamos a ir describiendo estas amenazas un poquito más adelante. Vamos a ver ahora los tipos de vulnerabilidades que también existen. Por un lado, ¿ya? Aló. Se está entrecortando. ¿Para todos está así, entrecortado, o solamente Edgar está teniendo este problema? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? A ver, hay que tener un poquito... Se escucha bien, se escucha bien. Ya, listo. Por favor, Edgar, ahí, de repente apagar por ahí, de repente hay alguien que esté usando los videos, tratar de tener un cuidado con tu lado, por favor, ¿ya? Bien, seguimos avanzando, por favor. Entonces, fíjense que la amenaza de la interrupción del servicio tiene que ver con que algún usuario no autorizado, sature el uso de un recurso, de un servicio, como puede ser, por ejemplo, un servicio web, un servidor de correo, lo sature de tal manera que los usuarios legítimos, o sea, quienes son los verdaderos usuarios, ya no puedan hacer uso de este servicio. Tipos de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, como les decía, son debilidades. ¿Ya? Es un grado de debilidad que forma parte ya de la red, o sea, es inherente. ¿Ya? Es inherente a la red o al dispositivo, ¿no? Que puede ser routers, switches, computadoras, servidores, dispositivos mismos de seguridad. ¿Ya? Entonces, es el grado de debilidad. Ahora, los servidores y las computadoras son fundamentalmente los dispositivos que van a ser atacados. Los servidores porque ahí se sabe que hay información importante de la organización, y las computadoras de escritorio porque suelen haber información del usuario que el atacante desea robar, o a partir de ahí acceder a servidores. Tres tipos de vulnerabilidades importantes que podemos encontrar: las vulnerabilidades de la tecnología, las vulnerabilidades en la configuración y las vulnerabilidades en la política.
¿Qué es una vulnerabilidad o qué son las vulnerabilidades? ¿Qué son las vulnerabilidades en el lado de la tecnología? Las vulnerabilidades en el lado de la tecnología se deben al uso de una tecnología en particular. Por ejemplo, la debilidad del protocolo TCP/IP en sí mismo, es decir, debilidades inherentes al uso de TCP/IP. Por ejemplo, el protocolo de transferencia de hipertexto. HTTP es un protocolo que transfiere, ¿no? Es débil este protocolo HTTP porque transfiere en texto claro. Eso significa que si estamos mandando nuestros usuarios y contraseñas, nos estamos logueando a través de una página web y esa página web está usando HTTP como protocolo, alguien puede capturar nuestros paquetes y poder ver cuál es el usuario y la contraseña que estamos enviando, porque este no encripta la información. Eso es importante que así lo definamos, ¿ya? El protocolo de transferencia de archivos FTP también es no cifrado, también transfiere en texto claro, así que si yo estoy transmitiendo archivos de texto, de hecho, alguien puede ver el contenido de esos archivos. El protocolo ICMP también es inseguro, no autentica, no tiene ningún tipo de autenticación. Hemos visto que cuando capturamos paquetes ICMP se pueden ver los paquetes internos. La data interna es data que se puede leer, se puede saber exactamente de qué tipo de mensaje ICMP es. Entonces son protocolos inseguros. Por otro lado, también los protocolos de tipo administración de red o la de transferencia de correo electrónico, ¿ya? Son inseguros por sí mismos. Por ejemplo, el protocolo SMTP es un protocolo que no autentica. Muchos sistemas añaden sistemas de seguridad para proteger exclusivamente a un servidor de correo, porque saben que este servidor muchas veces es atacado para mandar correo masivo, ¿no? O sea, para ser utilizado como servidor spam. Muchas veces nuestro servidor también recibe lluvias de spam para nuestros usuarios internos. Y eso es porque este servidor no autentica, no tiene sistemas de autenticación. O sea, en sí, el diseño de SMTP es bastante abierto. Entonces, es inseguro. O sea, hay elementos inseguros dentro de TCP/IP. En el caso de HTTP se mejora muchísimo con el uso de HTTPS. En el caso de usar FTP, también podemos usar FTP con el soporte de SSH, o sea, el FTP seguro, ¿ya? El SMTP también tiene firewalls especiales para SMTP. Entonces, hay tecnologías que nos ayudan a disminuir nuestra debilidad, ¿ya? Si yo uso HTTP, tengo un grado alto de debilidad, es decir, soy vulnerable, ¿no? Pero si uso HTTPS, ya estoy reduciendo mi debilidad, soy poco vulnerable. Y así cada protocolo hay que ir viendo de qué manera lo podemos ir asegurando para reducir nuestro grado de debilidad, para reducir nuestra vulnerabilidad. Elegir también sistemas operativos específicos también conlleva algunas vulnerabilidades, porque cada sistema tiene sus propios problemas de seguridad, ¿no? Por años hemos estado asistiendo a toda una serie de problemas que en el lado de Windows nos han ido ocurriendo por ser uno de los sistemas operativos más vulnerados, ¿no? Eh, Hay que tener bastante cuidado con la elección del tipo de sistema operativo. Hay que también, acá en este caso, para poder reducir nuestra vulnerabilidad, hay que servirnos de softwares complementarios, ¿no? Como los antivirus, etcétera, ¿no? Los registros dentro de CERT.org, ustedes pueden encontrar registros, ¿no? De las debilidades en los sistemas operativos. Entonces visiten este sitio con frecuencia para ir enterándose de las vulnerabilidades o debilidades que tiene cada sistema operativo. También al elegir equipos de red, también somos vulnerables, porque los routers como tal tienen debilidades, los firewalls, los switches por la tecnología misma que estamos utilizando. A esto se generan como, o se denominan como agujeros, ¿no? Agujeros en el router que me permiten de repente bypassear algún sistema de seguridad que ahí se tiene.
Entonces también hay que protegerlos, hay que reforzar la seguridad de los dispositivos. No es simplemente tratar al dispositivo y conectarlo y esperar que funcione, sino también hay que eh, asegurarlos, protegerlos, ¿ya? Entonces, las debilidades que tenemos por la elección de una tecnología, a eso llamamos vulnerabilidad de la tecnología. Por otro lado, también tenemos vulnerabilidades del lado de la configuración. Por ejemplo, eso ya es una vulnerabilidad o una debilidad por la configuración que hemos realizado. Cuando utilizamos, por ejemplo, cuentas de usuario no seguras, ¿ya? Entonces, eso es cuando, por ejemplo, nosotros nos cuidamos de haber creado cuentas de usuario muy buenas, con buena calidad en las contraseñas, todo, pero de repente los usuarios están exponiendo sus nombres de usuario y sus contraseñas. De repente se lo envían a través de correo, lo anotan en un papelito que está pegado en la pantalla del monitor, se lo envían a través de conexión de tipo WhatsApp. Entonces, esos ya son elementos que están generando debilidades en la configuración que hemos realizado. No solamente es eso, o sea, cómo exponen esos datos, sino también que a veces usamos contraseñas que son muy fáciles de adivinar. Nombres, años, los asociamos de repente por eventos familiares y eso rápidamente se puede adivinar. También tenemos servicios de red mal configurados. De repente por ahí tenemos servidores del tipo web o servidores FTP a los que les hemos permitido de repente permisos de escritura cuando en realidad no lo deberían de tener. Entonces, hemos configurado mal nuestros servidores, ya sea web, FTP, los servidores de correo mismo, de repente no les hemos asegurado, no les hemos puesto los mecanismos de seguridad necesarios. Entonces, la configuración está mal. El hecho también de utilizar, por ejemplo, configuraciones predeterminadas, ¿no? Yo traigo un switch, lo conecto y lo dejo ahí. Eso puede ser un elemento de repente de inseguridad, ¿ya? O traer de repente alguna configuración básica, ¿no? Y dejamos de repente contraseñas expuestas en texto claro, sin asegurarlas, ¿no? Equipos de red también mal configurados, ¿no? De repente están trabajando con protocolos SNMP, ¿no? Que me permiten entregar información sin autenticar, ¿no? Yo puedo obtener, si mi router tiene instalado SNMP así simple, se puede empezar a obtener información de ese equipo, porque hay comandos que me permiten solicitarle información. O sea, me conecto vía SNMP, ¿no? O al puerto que tiene el demonio que está operando SNMP y puedo solicitar información. El otro tipo de vulnerabilidades son las vulnerabilidades de la política, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra política de seguridad. Por ejemplo, el hecho de no tenerla ya es una debilidad. La carencia de una política escrita formal ya es una debilidad en sí mismo. El hecho de que internamente en nuestra organización existan problemas políticos, ¿no? Problemas de poder dentro de nuestra organización y hayan batallas por tratar de imponer una u otra cosa, entonces ahí es donde se empiezan a generar los tira y afloja, terminan a veces demorando la implementación de una política de seguridad o de repente tirándola para un lado en la que por simplemente intereses propios no se aplica una política adecuada, una política de seguridad. ¿Qué más? Falta de continuidad de autenticación, ¿no? Dentro de nuestras políticas de seguridad podemos decir que hay contraseñas, pero no se definen el tipo de contraseñas o la fortaleza de las contraseñas a utilizar. También tenemos, por ejemplo, en la política, controles de acceso lógico no aplicados, ¿no? Entonces, de repente no estamos monitoreando, no estamos registrando, de repente no estamos haciendo auditoría. Entonces, todo esto, por favor, tiene que ver con la política de seguridad. Un documento que nos dice, por ejemplo, oye, formalmente se declara
cómo se hace la autenticación, qué roles existen en la red y qué derechos tienen cada tipo de rol, las auditorías, cómo están registradas, cómo están normadas. De repente, a nivel de política, no se ha declarado cómo se cambia el software, cada cuánto tiempo se actualiza y bajo qué condiciones se hace la actualización. O de repente, quiénes pueden actualizar la configuración de un equipo. ¿Ya? También igual no hay planes de recuperación de desastres, no hay planes de continuidad. ¿Ya? Entonces, todo eso hay vulnerabilidades en el lado de la política de seguridad. Entonces, son tres tipos de vulnerabilidades: de tecnología, la configuración de nuestros equipos y por la formalización de nuestra política de seguridad, vulnerabilidad en la política de seguridad. Ahora veamos un poco cómo vamos a empezar a asegurar los dispositivos. La seguridad física es uno de los elementos que vamos a tener que controlar, es muy importante. Vamos a ver aquí 4 clases de amenazas que debemos de tener en cuenta. Tenemos las amenazas de hardware, ¿ya? Las amenazas ambientales, las amenazas eléctricas y las amenazas de mantenimiento. Por un lado, las amenazas de hardware, es decir, daño físico a los equipos. Por eso es que de repente alguna persona dentro de la red, de repente que ha sido, no sé, pues, ha recibido un despido, ha tenido un altercado con alguien y la forma de pagarse es de repente con las estaciones de trabajo, con los equipos. Por eso es que muchas veces tenemos que controlar el acceso físico a los equipos para evitar este daño físico, ¿no? El daño al cableado de la red, siempre hay que tener cuidado a esto, ¿ya? Por otro lado, también tenemos las amenazas ambientales. En este caso tenemos los extremos de temperatura, demasiado calor o demasiado frío, o también extremos de humedad, ¿no? Por ejemplo, es el hecho de tener salas de servidores sin los sistemas de ventilación adecuados, ¿no? Entonces, esto puede generar o degenerar en amenazas de esta naturaleza. Los del tipo eléctrico tienen que ver con los picos de voltaje o con el suministro de voltaje insuficiente, ¿no? Apagones, por ejemplo, ¿no? Parciales. Hay alimentación sin acondicionamiento e interrupciones de la alimentación, es decir, sin estabilizadores de energía, ¿no? Sin de repente sistemas de alimentación alternativas con grupos de alimentación alternativa, ¿no? Entonces, esto constituye la amenaza eléctrica, el carecer de un suministro de voltaje de alimentación continua, ¿no? También tenemos amenazas de mantenimiento. Ahí eso está relacionado con el manejo deficiente de los componentes electrónicos clave. Por ejemplo, hay que darle mantenimientos a nuestros pozos a tierra, hay que darle mantenimiento a los repuestos. También hay que tener etiquetados adecuados para poder saber eventualmente si es que hay que darle un mantenimiento al momento de restablecer las conexiones, pues mantener eso correctamente realizado. Hay que hacer un seguimiento a la política de mantenimiento que tengamos también. Son amenazas de esta índole, ¿eh? De tipo de seguridad. Como pueden ver, existen diferentes tipos de amenazas, ¿ya? Amenazas físicas, amenazas de robo de información, de manipulación de datos, de identidad, de servicio. Esas amenazas pueden hacer uso de las vulnerabilidades para perpetrar un ataque. Las vulnerabilidades pueden ser de tecnología, de configuración o de política, como ya hemos mencionado. Ahora, esas amenazas, haciéndose efectivas ya por el uso de una debilidad en nuestra red, se convierten en un ataque. Y esos ataques pueden ser de diversos tipos. Y vamos a empezar describiendo algunos de estos. Por un lado, tenemos los ataques del tipo malware. Un malware viene a ser un software malicioso, en realidad es un programa malicioso, un código, ¿no?, que un programador ha desarrollado específicamente para dañar, para hacer un daño, para alterar, robar o dañar información, host,
o redes, ¿no? Entonces viene a ser un software que alguien ha diseñado, ha implementado, ha programado con un fin específico, ¿no? El de aprovechar alguna vulnerabilidad, alguna debilidad para obtener un beneficio. Entonces, este malware son de diversos tipos. Podemos tener virus, ¿ya? Podemos tener gusanos y podemos tener caballos de Troya, ¿ya? Virus, gusanos, troyanos. Son distintos tipos. Si bien todos están calificados como malware, tenemos distintos tipos de malware. Primero, un virus. La característica fundamental de un virus es que se convierte en necesita de otro programa para poder subsistir, para poder propagarse, ¿ya? Esto lo que suele hacer es, el virus se asocia, se adjunta a un programa o a un archivo existente. Por ejemplo, podemos tener un virus que infecta mis archivos de Word. Como el Word tiene la posibilidad de generar macros, un Excel también, PowerPoint también, entonces el virus se puede insertar como un macro de mi archivo de Word, de Excel o de PowerPoint. Entonces, el virus en este caso aprovecha la vulnerabilidad del programa. Dado que el Office en conjunto, al momento de cargar un archivo, un doc, un Excel, un PPT, al momento de cargar, pueden tener la facultad de poder reproducir un código que es una macro. Ahí estamos viendo un virus. Entonces, el virus necesita de un programa, forzosamente, perdón, de un archivo al cual tienen que adjuntarse, añadirse, formar parte de él, y cuando alguien carga ese archivo, ahí es donde el virus se ejecuta. Y lo primero que va a hacer el virus es tratar de propagarse. Se carga memoria y desde ahí se va guardando copias a todos los demás archivos que se vayan cargando, se vayan usando, o va buscando de repente tipos de documentos específicos en el disco duro y va añadiéndose a cada uno de esos archivos. La idea es que el virus se propague lo más rápido posible al añadirse, al agregarse a los programas del mismo tipo, ¿ya? Eso es un virus. Un programa malicioso que se adjunta, se añade, forma parte de un programa o de un archivo del usuario. El gusano, por otro lado, muy similar a los virus, nos dicen, pero no requiere de un programa huésped. O sea, no necesita de un archivo. El gusano por en sí ya es un malware. Los gusanos van a ser programas de software independientes, es decir, son archivos del tipo exe, archivos del tipo DLL, del tipo COM, ¿no? En el caso de los Windows, ¿no? Que se van a ejecutar de manera independiente. No necesitan estar copiándose o formando parte de programas o de archivos huéspedes. Ahora, estos gusanos como tal, como digo, la primera ventaja es que son independientes. Igual van a esperar a que el usuario los ejecute, ¿ya? Esos gusanos, la ventaja es que, perdón, la característica de estos gusanos es que a veces, muchas veces se copian a un directorio en particular y luego ejecutan luego se sirven de las características del sistema operativo del autoexec, por ejemplo, ¿no? Los archivos de tipo Windows o los sistemas operativos de tipo Windows tienen la facultad de poder iniciar o hacer una autocarga o una autoejecución ni bien inicializan. Entonces el gusano puede poner su ruta a través del registro de Windows para decir, oye, este programa que se ejecute cada vez que el sistema inicializa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se busca la forma de que el usuario lo invoque o lo ejecute, lo cargue, ¿ya? O simplemente
copiarse, ¿no? A una red, a un lugar donde se autoejecutan o se cargan los programas por defecto o de archivo automático, de inicio automático, ¿no? También tenemos otro tipo de malware que son los troyanos o los caballos de Troya específicamente. En este caso, los troyanos, los caballos de Troya son programas, ¿no?, que reemplazan a otros programas del sistema o del usuario, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener el Word.exe, que es el ejecutable del Word, y simplemente un troyano lo que va a hacer es, se autodenomina a sí mismo, se copia en el mismo directorio donde está el Word.exe, reemplaza al Word.exe como Word1.exe y él se pone en ese lugar, en su lugar de él, ¿no? Lo que va a hacer es que cuando el usuario invoque al Word, en realidad lo que va a hacer es ejecutar al troyano. Y lo que hace inmediatamente el troyano es, pues, ejecuta su código malicioso, se posiciona en memoria y después de eso invoca al verdadero archivo del usuario, el Word. Entonces, para el usuario lo que está pasando es simplemente que hay una demora y luego recién carga el sistema, la aplicación que él quería. Ahí lo que está pasando es un troyano. A veces bajamos nosotros alguna aplicación de internet y de repente quizás ya sea parte de un troyano. Esos archivos que son hay muchos archivos que a veces los usuarios suelen descargar de internet, que son los autoejecutables. Por ejemplo, a veces he visto personas que trabajan con sistemas de tipo de gestión gráfica que vienen como autoejecutables. O sea, le haces doble clic y ya se ejecuta el exe como tal. Pero internamente muchas veces lo que traen simplemente son troyanos, ¿ya? O sea, hacen parecer como si fuera un diseño gráfico, un programa de edición gráfica, pero en realidad es un software malicioso. La idea de un troyano es abrir puertas traseras para que los usuarios se conecten, para que los hackers se conecten. ¿Qué cosa es abrir una puerta trasera? Abrir una puerta trasera simplemente es habilitar un demonio. O sea, la misión del caballo de Troya va a ser ejecutar un servicio, instalar un servicio. Un demonio que va a escuchar en un puerto específico. O sea, va a hacer que mi equipo se convierta en un servidor, ¿no? Por ejemplo, va a ser el demonio escuchando en el puerto 40.000. Entonces, como el demonio está escuchando en el puerto 40.000, el usuario ya sabe que simplemente con hacerle un telnet al puerto 40.000 ya tiene acceso al computador, porque a partir de ahí, de repente, el troyano le permite ejecutar comandos del tipo listado de directorios, copiar archivos, o hacer de repente programas o ejecutar programas en el equipo atacado, ¿no?, o vulnerado. Eso es un caballo de Troya, ¿no? Es un malware que tiene la característica de hacerse pasar por otro programa para que el usuario lo pueda ejecutar. Su objetivo es, más allá de repente de propagarse, ¿no?, es simplemente instalar un servidor, un servicio, un demonio, para que escuche en un puerto determinado, a la espera de que el usuario, el atacante, se conecte a él, ¿ya? Tenemos entonces ataques del tipo malware, también tenemos ataques de red. Esto de acá son ataques que lo que buscan es básicamente empezar a hacer uso indebido de los recursos de la red, ¿ya? Podemos tener tres tipos de ataques en este sentido, los ataques a red. Uno de ellos es el ataque de reconocimiento, ¿ya? Los ataques de reconocimiento tienen que ver con la detección y esquematización de sistemas, servicios o vulnerabilidades. Un simple ejemplo de ataque de reconocimiento lo constituye el servicio Whois. Whois, si ustedes lo ejecutan, o sea, yo puedo tener acá un patrón de comandos
Y nosotros podemos entrar acá a www.juiz.com. No, punto net es, ¿no? A ver, juiz, ya. Juiz.net es, listo. Juiz.net. ¿Ya? Acá entonces me dice es un lookup, ¿ya? Es una consulta. La idea es que aquí ustedes le puedan entregar, por ejemplo, se me ocurre hacer una consulta, por ejemplo, ya voy a buscar una empresa, eusin.es, por ejemplo, y le hago una consulta acá y me va a dar información, ¿ya? Y nosotros vamos a poder... vamos a ver, ya está registrado, nos dice, en dominios.es me pide. Podemos ir a dominios.es. Que se trata de un dominio, o de repente podemos buscar a cisco.com. Cisco. Acá nos va diciendo qué tipo de registro tiene, cuando se creó en el año 87, quién es la empresa que lo registró, qué correos tienen de registro, ¿no? Acá están sus servidores de nombres, ¿no? Los nombres, los servidores de nombres autorizados, ¿no? Lo que les mencioné en la clase anterior acerca de información autorizada, ¿ya? Pero también no solamente es el juiz, sino que también existe información como por ejemplo el NSLOOKUP. El NSLOOKUP es importantísimo para hacer ese tipo de rastreo de información. Con el NSLOOKUP ustedes pueden empezar a mapear mucha información con la información del setType igual a NS. Nosotros podemos empezar a ver de repente quiénes son los servidores de nombres de el comercio, por ejemplo, ¿no? El comercio.pe. Me dice, estos son los servidores de nombres, estas son las direcciones IP de estos servidores de nombres. Eso es por un lado. Por otro lado, puedo saber, diciéndole settype tipo MX, puedo saber quiénes son los servidores de correo. El servidor de correo es NS11. Ese es el servidor primario de correo, y el servidor de correo es este dns.constelix.com. Así es el nombre. Ese es el responsable del mail address. El dns.constelix.com. Es más, y podríamos saber incluso hasta los nombres de estos dispositivos a través del setType igual a A. Ahí podríamos configurar dns.constelix.com y podríamos saber allá, este es el servidor que nos está dando el servicio de correo, el responsable del mail address. ¿Ya? Entonces, el NSLOOKUP me sirve para poder hacer una trazabilidad de los servicios, para poder mapear un poco la información de este dominio, ¿no? Por ejemplo, otro dominio sería setType igual a MX, entrenando empresas
Ahí dice el servidor de correo, ¿no? Es entrenandoempresas.com. Ese es el nombre del mail exchanger. Y su dirección IP está acá. Internet address es el 50.31.174.169. Este es el servidor de correo de esta empresa. Entonces, aquí voy ya mapeando con esta aplicación, haciendo consultas del tipo MX, del tipo A, del tipo NS. Puedo darme una idea de cuáles son las direcciones IP de ese servidor, de esa red, al menos de un servidor. Si ya tengo la dirección IP de un servidor, entonces podemos hacerle ping a través de un escáner de red. Simplemente ustedes pongan en internet ahí un escáner de red y pueden bajarse distintos escaneadores de red. Los escaneadores de red basta que le pongas la dirección IP, desde qué dirección IP a qué dirección IP van a hacerle ping, y esto ya te genera, ¿no?, una lista te arma una lista y te permite saber qué direcciones IP te responden, ¿ya? Y luego ya por cada dirección IP ustedes pueden descargarse una aplicación de escaneo de puertos. Y por cada dirección IP pueden escanear ustedes los puertos. Entonces, simplemente es bajarse escáneres de red que puedan hacer ping y escáneres de red que puedan hacer testeo de puertos. Y con eso ya pueden saber qué puertos tiene abierto cada servidor que ustedes vayan realizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, según esta pantalla recogida de Nmap, nos dice que el servidor al que se le ha hecho el Nmap tiene habilitado el SSH, tiene habilitado un servidor DNS, ¿no? Y así sucesivamente. Esos son los ataques de reconocimiento. Los ataques de reconocimiento básicamente están hechos básicamente para formarse una idea, un esquema de todos los sistemas o servicios que estén disponibles en la red o en la estación a donde ustedes están queriendo atacar, ¿no? Ahora, también tenemos ataques de acceso. Los ataques de acceso tienen que ver con explotar alguna vulnerabilidad que está asociado a la autenticación, ¿ya? Digamos, muchos sistemas a los que accedemos para fines administrativos, ¿no? Ya sea mi switch, mi router, bases de datos, etcétera, siempre piden alguna autorización para acceder a ellos. Entonces, ese tipo de ataques tiene que ver con ataques de contraseñas, ¿ya? Un ataque de explotación de confianza. También hay redireccionamientos de puertos y ataques de hombre al medio o man in the middle. Los ataques de contraseña básicamente son ataques que tienen que ver con intentar acceder una y otra vez, ¿no? Eso tiene que ver con los ataques de fuerza bruta, ¿ya? El ataque de fuerza bruta simplemente lo que hace es probar una y otra y otra y otra vez distintos tipos de contraseñas. Tenemos en ese sentido el ataque de fuerza bruta, y algunos se complementan con otros tipos, variantes a este ataque, ¿no? De repente pueden ser ataques usando un diccionario, es decir, de repente una lista de contraseñas probables y pueda empezar a probar eso, ¿no? También tenemos de repente troyanos, en las que nosotros, de repente un atacante instala un programa oculto y lo que simplemente hace es tratar de robar o de rastrear las contraseñas que el usuario está digitando, y nos envían el reporte de lo que el usuario está haciendo. De repente pueden ser detectores del teclado, empiezan a registrar lo que el usuario está escribiendo y nos van mandando esa información de todo lo que el usuario está escribiendo. Entonces ahí se pueden detectar contraseñas, ¿ya? También podemos usar sniffers.
De repente usar un Wireshark, ¿no? Para empezar a detectar los paquetes que están transitando por la red y empezar a ver su contenido, ¿ya? Son ataques entonces relacionados a averiguar la contraseña de un usuario. ¿Para qué? Para poder hacerse pasar por ese usuario y acceder a lo que ese usuario tenga acceso, ¿no? Los ataques de confianza. Los ataques de confianza tienen que ver, ese tipo de ataques tiene que ver con el uso de la confianza que tienen los equipos en la red. Por ejemplo, si esta es la máquina atacante, desde acá se va a hacer el ataque, entonces queremos atacar al sistema A, ¿no? Este de acá es mi objetivo. Pero el firewall impide todo acceso, de repente, a esta red. Nadie de afuera, nadie de la Internet puede acceder a esta red. Nadie. Entonces, por política, este equipo, el firewall, evita conexiones que vengan de acá y vayan hacia acá. Pero este firewall permite que estos usuarios se conecten acá, al sistema B. Entonces yo, como usuario, me conecto al sistema B. De repente le hago un telnet al sistema B y ya estoy conectado a B. Puedo ejecutar comandos que están en B, es como si estuviera en B, es como si tuviera un teclado y un monitor en B. Ahora, para hacer eso, o me conecto al servicio web o a un troyano que hayamos podido instalar acá. Ya habiendo tomado control de B, lo que el atacante hace es preguntarse qué redes o qué dispositivos confían en B. En este caso podemos encontrar que A confía en B, es decir, según la política de seguridad, el sistema B se puede conectar a A. Entonces, como yo ya tomé posesión de acá, le hice una sesión de telnet. Hacerle un telnet a este equipo es como que ya es como estar acá, es como tener teclado y monitor de B. Entonces, si habiendo posesionado de esto de acá, entonces desde aquí ya puedo tener acceso aquí. Eso es lo que se llama un ataque de confianza. Yo no podré conectarme al sistema objetivo, pero puedo conectarme a atacar a un sistema que confía, en el que confía el sistema objetivo. A confía en B. Entonces apoderémonos de A, tomemos control, tomemos acceso de B y desde B iniciamos un ataque a este otro sistema. ¿Ya? Eso es un ataque de confianza. En los ataques por redireccionamiento de puertos, son muy parecidos a los ataques de confianza, solo que lo que vamos a hacer acá es instalar, ¿ya? Instalar lo que les mencionaba, ¿no? Un demonio, por ejemplo, vamos a instalar acá un demonio que escuche en un determinado puerto, ¿ya? De repente vamos a conectarnos al host A en el puerto de repente 22, ¿ya? Y lo que hacemos es un redireccionador de puertos. ¿Qué significa redireccionador de puertos? Un redireccionador de puertos lo que hace básicamente es, dice, yo tengo un demonio escuchando en el puerto 22, ¿ya? Escucho en el puerto 22. Pero mi misión acá es recibir todos los segmentos dirigidos al puerto 22 de mi dirección IP y lo que inmediatamente hago es meterlo dentro de un paquete dirigido a un computador B, como es este caso, este servidor, y le cambio el puerto. O sea, el puerto destino, en vez de ser a 22, va a ser 23, para hacerle telnet a este ruteador. Entonces, lo que básicamente estoy haciendo es mandar paquetes al puerto 22 de esta estación, porque el firewall de repente me lo permite. Le mando paquetes al puerto 22 o segmentos al puerto 22 y él los dirige automáticamente al puerto 23 de esta otra estación. Entonces, lo que está haciendo es cambiar las direcciones de puerto
está cambiando las direcciones IP como si fuera un remitente, está cambiando las direcciones IP al remitente, los números de puertos y ya. Con eso ya rápidamente puede acceder al sistema comprometido. Es casi como un NAT, la verdad, como un traductor de direcciones y de puertos, lo que se tiene instalado aquí. Y la idea es comprometer un sistema en el que se confíe para poder hacer eso, ese redireccionamiento de toda la secuencia de puertos. Entonces, yo en realidad puedo estar haciéndole un telnet al puerto 22 de este computador, pero este computador está haciendo que el telnet se haga acá, al puerto 23 de estos servidores, al que ya estamos queriendo atacar. ¿Ya? Esos son los ataques de acceso. Y los ataques de hombre al medio, básicamente son ataques en las que el atacante con su equipo de trabajo se ubica en la mitad del camino. Por ejemplo, esta víctima lo que quiere hacer es llegar a este servidor web. Pero básicamente lo que la víctima está haciendo finalmente es envía un paquete a él y este de acá captura el paquete durante el tránsito. De repente puede ser algo así como un proxy, ¿ya? Es decir, un sistema. En realidad, yo en vez de conectarme al servidor web, me conecto a esta máquina y esta máquina a su vez se conecta con el servidor. Entonces, todo lo que yo le pido a esta máquina, él lo pide al servidor, lo recibe y yo se lo devuelvo. O sea, para el usuario es como si estuviera navegando en el servidor web. Es como si estuviera entrando a trabajar en el servidor web, pero en realidad lo que está pasando es que hay alguien al medio que está husmeando, está revisando los paquetes que estoy enviando, está sabiendo todo lo que yo le estoy enviando al servidor web. Por eso es que dice, es un hombre al medio, es decir, es un dispositivo que está conociendo todo el tráfico. ¿Qué tipos de aplicaciones puedo usar para esto? Bueno, uno de ellos son los proxies. Eso es un tipo de software que puede hacer esto. También tenemos los dispositivos que hacen el tipo de un gateway, tipo un enrutador. Yo me puedo convertir en un router más de la red y por lo tanto todos van a enviar sus paquetes a través de mí. Y entonces también puedo empezar a hacer ataque de hombre al medio. Puedo husmear. ¿Ya? El man in the middle fundamentalmente lo que va a tratar de hacer es husmear los paquetes. ¿Ya? Empezar a leer los paquetes que se están pasando de un lado a otro, pero sin alterar el servicio, por lo que el usuario generalmente lo que va a ver es que se está comunicando tranquilo con el servidor, pero al medio hay alguien revisando esa información que se está transmitiendo. Ahora, existen otros ataques, pero ya que tienen que ver con los servicios. ¿Ya? Entonces, recordando un poquito esto, hemos visto los ataques de reconocimiento, que son para formarse una idea acerca de los servicios disponibles, direcciones IP disponibles, puertos disponibles en una red. Los ataques de acceso ya son para conectarse, específicamente acceder a una red como tal, vulnerabilidad del acceso a una red, y el último es denegar el servicio. Los ataques de acceso los podemos hacer con contraseñas, con ataque a las contraseñas, explotación de confianza, redireccionamiento de puertos o hombre al medio. Los ataques de denegación de servicio tienen que ver con el hecho de pretender o lograr que un servidor no responda a los clientes autorizados, a los clientes legítimos. La idea es que el atacante haga colapsar a este servicio, que lo mantenga ocupado, que ocupe todas las conexiones disponibles. Y de esta manera, el verdadero usuario, el usuario legítimo, cuando quiera conectarse a este servidor, la lentitud va a ser muy alta, que va a empezar a cortarse su comunicación con este servidor. ¿Ya? Los ataques de denegación de servicios se pueden hacer, por ejemplo, con un simple ping, puede ser, ¿no? Un simple ping. Nosotros podemos enviar, por ejemplo, imagínense aquí en mi Windows,
nosotros tenemos el comando ping, y con el comando ping, a través del comando "-l", nosotros podemos enviar un tamaño enorme de paquetes. Si yo tengo acá el ping al 8.8.8.8, ahí responde ese servicio, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo ping -l, frente 4000? Porque ahí lo que estoy haciendo es mandarle un pequeño mensaje de prueba de 32 bytes. Pero mandarle un mensaje de 4000 bytes, de repente ya es hacer que este paquete llegue a mi objetivo y lo mantenga ocupado, o al menos colapse o haga colapsar este enlace, ¿no? Mantener ocupado, congestionado este enlace de tal manera que los usuarios reales ya no puedan recibir ese mensaje. Por ejemplo, acá incluso hasta podríamos de repente, para hacer una prueba, mi dirección IP de mi puerta de enlace es el 01. Entonces, si yo hago un ping -l 4000 a la 192.168.0.1, fíjense que este de acá, como está en mi red interna, me responde, son 4000 bytes. ¿Qué pasa si yo le envío, no sé, pues, 8000 bytes? Bien, me responde. 18.000 también me responde. 28.000 bytes también me responde. ¿Ya? Entonces aparte del comando ping -l, también tenemos otras variantes, ¿no? El -l, el -t. El -t también es importante. Por ejemplo, podríamos hacer ping acá, espacio -l 28.000 y acá -t. Hacer esto, ¿qué va a implicar? Va a implicar que mi estación empiece a hacer pings a esta estación de manera permanente. Pues yo le puedo, ahorita estoy mandando una corriente de 28.000 bytes, que son muchos paquetes dirigidos a mi servidor, a mi router, a mi puerta de enlace. ¿Ya? Entonces, y ustedes pueden ir controlando ese tamaño, y eso es lo que se llama, pues, ¿no? Un ping de la muerte, ¿no? Porque en realidad estamos mandando una lluvia de pings muy grandes, o de repente con formatos incorrectos, pero que le están llegando a este servidor, y este servidor está ocupado respondiendo, ¿ya? Ahora, también podemos hacer ataques de saturación. ¿Qué pasaría si desde acá yo le mando un mensaje de sincronización? ¿Se acuerdan en el TCP? ¿No? TCP, ¿se acuerdan el saludo de 3 vías? TCP también, por ejemplo, es débil en esa situación. Porque basta que yo le mande un mensaje de sincronización a este servidor me va a responder con un ACK. ¿Y qué hace este servidor después de responderme un ACK? Va a esperar que yo le mande otro ACK para establecer la conexión. Entonces, pero ni bien él recibe una sincronización y responde con un ACK, él se queda en espera. Él ya consume una de sus conexiones. Por ejemplo, imagínense una estación de trabajo del tipo Windows Home. Windows Home creo que permite solamente 10 conexiones desde la red. Entonces, si yo le mando a ese Windows Home un mensaje de sincronización para conectarme al archivo a sus carpetas compartidas, él va a mandarme un ACK y se queda esperando, pero ya consumió una conexión. Dice, tengo una conexión estableciéndose. ¿Qué pasa si yo le mando 10 sincronizaciones con puertos distintos, con conversaciones distintas? Él va a asumir que hay 10 personas que se están queriendo conectar con él. Le responde ACK a los 10, es decir, a esta misma dirección le responde a 10 ACKs y ya no tiene más conexiones entrantes.
porque las 10 se están estableciendo. Entonces ya ningún computador más podría conectarse a este sistema. Esa es la idea de una saturación de sincronización. Saturar las conexiones disponibles de un servidor. Imagínate que un servidor tenga, no sé, pues licencia para aceptar 5.000 conexiones. Entonces simplemente mandarle 5.000 paquetes de sincronización. Saturar las conexiones acá y este servidor ya no va a poder atender a nadie. Entonces, la saturación de sincronización está explotando una vulnerabilidad del protocolo TCP. Está haciendo uso de una vulnerabilidad del protocolo. ¿Ya? Ahora, eso es un ataque de denegación de servicio, es decir, colapsar, usar todos los recursos de un servidor para que ya no pueda darle servicio a los usuarios legítimos. Pero también hay un ataque de denegación de servicio distribuido. El ataque de denegación distribuido tiene que ver con hacer el mismo ataque de denegación de servicio, pero desde distintas estaciones comprometidas o atacantes. ¿Ya? En este caso, por favor, lo que se hace o lo que hace el atacante, esa es la estación del atacante, esta es la víctima. Lo que hace el atacante primero es infectar, arma una red en primer lugar. ¿Ya? Lo que va a hacer es formar una red de atacantes. Lo que hace es infecta dispositivos primero, que van a ser una especie de zombies. Estos zombies lo único que hacen es tener abierto un puerto, están escuchando un puerto, están a la espera de órdenes, de que alguien se conecte a ellos. Y lo segundo es que este señor tome posesión de otros dispositivos también, que van a hacer el rol de manipuladores. Y entonces lo que hace es tomar control de un manipulador y ordenarle algo para que él a su vez le mande la orden a los zombies que tiene conectados. Igual también y este también se conecta al conjunto de zombies que tiene conectados, y ese también, y así sucesivamente. La idea es que al final la orden llegue a estos dispositivos de acá, con la orden de atacar a una víctima concreta. Puede ser mandarle sincronizaciones múltiples. Por ejemplo, acá, el pin de la muerte o la saturación de sincronización se detectan rápidamente en un firewall. Cuando el firewall empieza a detectar un patrón que dice, oye, hay muchos pings que están viniendo de una sola dirección. Ah, ese es un ataque. Como hay muchos pings, por ejemplo, ¿no? De repente 30 pings dentro del periodo de un minuto. 30 pings dentro del periodo de un minuto configura un ataque. ¿Ya? Entonces, si él detecta que hay 30 pings que están viniendo del mismo IP, entonces bloquealo ese, ya que no haga más ping, ya no respondas al ping, lo bloqueamos. Pero si implementamos ataque de denegación de servicio, por más que pongamos un firewall acá, son distintos IPs los que están enviando los pings o los mensajes de sincronización. Entonces ya es un poco más complicado pelear contra un ataque de denegación de servicio distribuido, porque el ataque se orquesta desde varios puntos origen. Pareciera como que tengo una sobrecarga de usuarios de distintos servidores, de distintos lados, pero en realidad es solamente un atacante el que está usando múltiples zombies. Un ataque de esta naturaleza es lo que se conoce como el ataque SMART, que básicamente lo que hace es el atacante les va a mandar un ping a todos los zombies. Le manda un ping a todos los zombies, pero como IP origen no pone su IP de él, pone el IP de la víctima. Entonces él puede manipular los mensajes ICMP poniendo como dirección IP remitente o dirección IP origen la IP de la víctima. El IP destino es estos equipos, los zombies. Entonces yo le hago un ping a todos estos equipos y estos equipos lo que hacen es responder al IP origen, pero como el origen está manipulado, el origen es la víctima, entonces la respuesta viene a la víctima. Entonces la víctima lo que está haciendo es recibir respuestas de eco de todos estos. Recibe respuestas de eco.
Entonces empieza a saturarse el ancho de banda que está empezando a recibir este dispositivo, ¿no? Entonces, son formas de poder llevar más allá este ataque de negación de servicio, pero aún en un entorno más distribuido, ¿no? Múltiples dispositivos atacando a la vez. No sé si hubiera alguna consulta hasta acá. Ahora, mitigar los ataques en la red tiene que ver con tener enfoques de cómo protegernos contra estos ataques. Estos ataques los vamos a poder hacer teniendo un enfoque de defensa en profundidad, o una defensa profunda, que se basa fundamentalmente en ir en un sistema de seguridad por capas, ¿ya? ¿Qué significa un sistema de seguridad por capas? Es decir, hay que ir por niveles, por bloques. Y esos bloques parten por asegurar primero a los dispositivos de red. Es decir, aseguremos a los routers, switches, servidores y hosts. O sea, aseguremos a estos, aseguremos a los servidores, aseguremos a los switches, a los routers, ¿no? Ellos están asegurados. Switches y routers, PC, servidores, todos asegurados. Ok. Pero sobre ese aseguramiento, sobre esa protección que le hemos dado a estos equipos, vamos a instalar adicionalmente otros servicios de seguridad. Por ejemplo, podemos instalar un firewall. Un firewall que vigile el tráfico que va del switch al router, para que este firewall y la zona desmilitarizada, esta es la zona desmilitarizada, va a proteger a esto de mi red interna. Entonces tengo la red interna, la zona desmilitarizada donde están mis servidores y tengo la internet. Entonces este firewall inspecciona, supervisa todo lo que está pasando de un lado a otro. ¿Ya? Entonces, en primera instancia está esto. Pero también puede instalar un IPS, que es un sistema de prevención de intrusos. Estos sistemas de prevención de intrusos están analizando el tráfico. Lo que hacen los IPS, por ejemplo, es detectar patrones. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Más de 30 pings en un minuto ya constituye un ataque. Entonces, este IPS puede desencadenar nuevas reglas, nuevas políticas, de repente evitar que el usuario, que esos tráficos pasen a la red interna. ¿Ya? Entonces tenemos un IPS. Tenemos un ESA, WSA. Un ESA viene a ser un protector de tipo filtro anti-spam. ¿Ya? Un ESA vendría a ser un appliance de seguridad para correos. ¿Ya? Un WSA es un appliance, pero para protección de tipo web. ¿Ya? Entonces podemos tener o protectores para la navegación o protectores para el correo electrónico. Podemos tener instalado este servicio. Adicionalmente, aquí dentro podemos tener instalado un sistema de autenticación, autorización y auditoría, por ejemplo, para que se logueen los usuarios. Cuando yo inicio mi sesión, me pide un usuario y una contraseña. Lo puedo hacer contra este AAA server. Y el AAA server lo que hace es autenticar, reconocer a los usuarios que se están conectando, autorizar, es decir, decirles hasta qué punto tienen derechos, de repente no tienen derecho a configurar el nombre del equipo, no tienen derecho a cambiar dirección IP. Esas son las autorizaciones. Y la auditoría es empezar a registrar lo que los usuarios hacen. ¿Ya? Entonces es un AAA server. Son los distintos elementos que se pueden añadir aparte de haber protegido a mis equipos en la red. ¿Ya? Otra forma de mitigar los ataques es haciendo un mantenimiento de backups, tener copias de respaldo. De hecho, es la forma más efectiva de protegerse contra el robo de información, contra la pérdida de información. Hay que guardarlos, hay que guardar fundamentalmente de repente sistemas operativos o imágenes de los sistemas operativos. Hay que guardar también las configuraciones de los dispositivos, lo mismo con las bases de datos o sistemas de archivos. Tenemos que tener un respaldo periódico de esto. Las copias de seguridad deben ser parte de la política de seguridad. Y para guardar esas copias podemos usar sistemas de almacenamiento de respaldo.
o podemos tener en la nube, ¿no? Podemos tener en la red algún dispositivo para almacenar una copia o en la nube misma. La idea es que los backups, por favor, tengan una frecuencia regular, ¿no? Eso debe estar definido en la política, cada cuánto tiempo se sacan los backups. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque el backup hay de dos tipos de backups. Un backup total, que consiste en sacar la copia de todo el sistema que quiero respaldar, ¿no? Puede ser de repente un sistema de archivos, un sistema de base de datos. Quiero respaldarlo todo. Pero si el bloque que quiero respaldar es pequeño, pues el backup total se podrá sacar con rapidez. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de muchos teras? De repente muchos gigas, entonces la copia puede tardar, puede demorar, la copia total, el backup total. Por eso es que también se habla de backups parciales. ¿Ya? Cuando uno implementa el sistema de backups, hay dos tipos de backups que tiene que implementar. El backup total que se hace de repente una vez al mes, dependiendo del tamaño de lo que se quiere respaldar, pero lo que sí tiene que ser diario son los backups parciales. Si yo saco de repente los días domingos un backup total y el lunes, martes, miércoles lo que voy haciendo es sacar un backup parcial. Entonces, si es que en algún momento quiero restaurar, primero restauro el backup total, el último backup total, y sobre ese backup total le aplico el backup parcial de la última fecha que saqué, ¿no? Entonces, si de repente estoy al día de hoy, de repente el día fuera jueves, el domingo saqué un backup total, pero lunes, martes, miércoles hice un backup parcial. Entonces, si yo quiero restaurar mi backup de ayer, primero tengo que restaurar el backup total del domingo. Una vez restaurado el backup total del domingo, le aplico el backup parcial del día miércoles. O sea, en este caso, los backups parciales no se pueden restaurar por sí solos. Necesito el backup total último, el más reciente. Y sobre eso recién hago una restauración del backup parcial que deseo. Eso es para saber la frecuencia. Tenemos que tener el almacenamiento también. Siempre hay que validar la copia de esas copias de seguridad para saber que tienen integridad. Hay que validar también la restauración de esos archivos. Y no basta con haber sacado la copia, sino también hay que probarlo, ver que funcione. Por eso es que se valida con una restauración previa. Si se pudo restaurar, entonces el archivo está correcto y eso es lo que se guarda. Igual hay que manejar la seguridad. La idea es proteger a esas copias de respaldo. Hay que trasladarlos, transportarlos a sitios externos que hayamos validado, ¿ya? O se contrata una empresa, de repente que lo traslada a un lugar donde corresponde, donde hemos elegido para asegurar nuestra copia de seguridad, o trasladarlo de repente a una nube, ¿ya? Finalmente también la validación corresponde al hecho de que los backups no es que los guardemos y cualquiera puede tener acceso a ellos, porque podríamos perder los backups y alguien podría recuperar toda la información. Por eso es que los backups tienen que validar quién los está invocando, quién los está restaurando. Entonces debemos proteger con contraseñas la restauración de estos backups, ¿ya? Para que en caso lo estemos trasladando por un tercero, ese tercero no termine de repente recuperando información nuestra, ¿no? No simplemente sacar la copia de respaldo, hay que asegurarse con contraseñas y eso está dentro del tema de validación. Otro de los mecanismos para mitigar ataques es la actualización y los parches de seguridad. Aquí hay que mantenerse actualizado a la última versión de los sistemas operativos, de los sistemas antivirus, ¿no? Para poder tener la seguridad de que nuestro sistema está actualizado y no tiene ningún agujero de seguridad, ¿ya? El otro mecanismo para mitigar la red es el AAA. El AAA es un mecanismo muy importante porque nos ayuda a asegurar tres elementos: la autenticación, la autorización
y la auditoría. AAA está implementado primero a través de un servidor AAA. Este servidor AAA nos va a decir cuáles son los usuarios y las contraseñas para poder saber ahí, para poder implementar ahí autenticación. Entonces el AAA Server nos permite primero autenticar porque posee la lista de los usuarios. Nos permite autorizar, es decir, qué derechos tiene el usuario. Una vez ya autenticado, le decimos con qué derechos tiene, qué autorización tiene. Tiene autorización de copiar, de eliminar, de actualizar, qué derecho tiene. Eso es la autorización. Y finalmente el accounting, que es la auditoría, es decir, registrar todo lo que el usuario está haciendo. Se asemeja mucho, dice, a una tarjeta de crédito, porque ahí tenemos que indicar quién eres tú, ¿no? Ahí se determina quién eres. La tarjeta de red, o a través de la tarjeta, perdón, de crédito, también podemos decir cuánto está autorizado a gastar esta persona, cuáles son sus límites de crédito. Y finalmente también hacer auditoría, porque tenemos un registro de todos nuestros gastos. Pero es una analogía, ¿ya? Una comparación con lo que sería un AAA. El AAA permite hacer eso, ¿no? Autenticar, autorizar y auditar las acciones de los usuarios en la red. Otros mecanismos para implementar en la red son los firewalls, ¿ya? Los firewalls básicamente son herramientas de seguridad que van a protegernos de intrusiones o de accesos no autorizados. Originalmente el firewall lo que hace es desde la red interna, si la conexión se inicia en la red interna, es decir, un usuario de la red interna se conecta con alguien de la internet, eso está permitido. Y por ende la respuesta también está permitida. Entonces este firewall registra quién está pidiendo conexiones o analiza los paquetes que están saliendo y por lo tanto dice, si sale de tal IP a tal IP, entonces espera una respuesta del IP destino para este IP origen. Entonces ya está mapeado a quién se envió y por lo tanto se va a esperar una respuesta. ¿Ya? Porque si viene un mensaje de la internet y acá adentro no hay un mapeo, dice ya no, eso hay que bloquearlo porque acá no están permitidos las conexiones que nazcan en internet. Tiene que haber salido primero una petición de adentro. En otras palabras, tiene que haber salido un SYN, por ejemplo, si estamos trabajando con TCP, ¿no? O UDP, mínimo tuvo que haber salido un datagrama que vaya de este IP al IP destino, entonces se va a esperar la respuesta. Si viene solamente un paquete y no hay registro, no hay mapeo acá de lo que nació adentro, simplemente se bloquea. Entonces, acá en cambio ya regresa el mensaje o viene el mensaje de internet y este firewall sabe que esa conexión se inició de adentro, o sea, viene porque alguien lo pidió de adentro, entonces lo deja pasar. Entonces esto funciona normal. Pero si la conexión viene del internet, nada más acá se bloquea, no se deja pasar ese tráfico. ¿Ya? Ahora, topologías del tipo para aplicar firewall, tenemos la topología de la red interna y la red pública. Esa es una topología sencilla. Pero tenemos una topología también llamada topología de meseta, la topología de la red desmilitarizada. Eso cuando, aparte de la red interna, tienes una red de servidores, donde están tu servidor de repente web, tu servidor de correo, tu servidor DNS, está acá. ¿Ya? Pero a la fecha esto se va desapareciendo poco a poco, porque estos equipos generalmente ya están pasando a la nube, se trasladan a la nube, entonces ya no hace falta tener muchas veces un DMZ, pero esa topología existe, por favor, ¿ya? Ahora, los firewalls tienen distintas técnicas para determinar qué está permitido o no. Puede usarse filtrado de paquetes. Este filtrado de paquetes se usa cuando el administrador pone políticas en función a las direcciones IP o MAC address. ¿Ya? Dice, de tal IP a tal IP está autorizado. Se puede usar un filtrado de aplicaciones, ¿no? ¿Esto para qué? Para permitir el acceso de cierto tipo de aplicaciones, según los números de puertos. Entonces, en este caso ya no estamos hablando solamente de verificar las direcciones IP, sino también estamos ingresando a verificar los números de puerto.
Entonces ahí se habla de filtrado de aplicaciones. Por otro lado, tenemos el filtrado de URL, que esto es mucho más todavía útil cuando estamos hablando de navegación en la web. Ahí lo que especificamos es a qué sitios web se tienen acceso, cuáles son las URLs válidas y cuáles son las URL inválidas. ¿Ya? Eso también es importante. Y finalmente hay otro tipo de inspección que es la inspección de estado. ¿Ya? Eso es lo que les decía, ¿no? Esta inspección activa significa que esta respuesta viene de la Internet solo cuando es una respuesta legítima a alguien que lo inició desde adentro. Para eso acá se necesita tener un registro de estado. Una lista, se puede ver una lista de todas las aplicaciones que desde la red interna se han conectado a la Internet y se esperan, por lo tanto, respuestas válidas. ¿Ya? Eso es lo que es la inspección activa de estado. Y también podemos, pues, mitigar a través de la seguridad de los endpoints, ¿no? A través de la protección de nuestros dispositivos con los antivirus, sobre todo. Mantener actualizados los antivirus, mantener actualizados nuestros parches, nuestros sistemas operativos, firewalls personales instalados en nuestros dispositivos reales, nuestros dispositivos finales. Y finalmente tenemos la seguridad que le podemos dar a nuestros dispositivos. La seguridad de los dispositivos parte por asegurar primero las terminales. ¿Ya? Eso es asegurar primero los sistemas operativos, sobre todo. Pero aparte de esto, también podemos asegurar los routers. Los routers tienen un comando que se llama el autosecure. Este comando de autosecure es como un wizard, es como un asistente que te va a ir pidiendo todo lo que vas a configurar. Él configura todo, configura desde el nombre del equipo, nombre del router, ¿no? ¿Qué nombre le vas a poner? Porque no es bueno tener el nombre por defecto, le va a poner un nombre. Te va a ir habilitando, por ejemplo, el SSH para las conexiones remotas, o sea, te va a configurar las líneas BTI, ¿no? Te va a crear nombres de usuario, contraseñas, te va a proteger password encryption, te va a proteger las contraseñas, te va a cifrar las contraseñas, ¿ya? Entonces, eso es lo que el autosecure permite hacer. Es un asistente para asegurar de una manera rápida la configuración básica de nuestro equipo. En esta seguridad, por favor, también tenemos que ver la seguridad de las contraseñas, que es algo muy importante. Eviten usar contraseñas muy cortas, traten de usar contraseñas de al menos 8 o 10 caracteres, 10 ideal en adelante, ya acostúmbrense a usar eso. Traten de usar contraseñas complejas, ¿no? No contraseñas simples como estas, ¿no? Que son palabras del diccionario. Por eso se llama ataques de diccionario, es decir, buscan palabras del diccionario una y otra vez y hasta encontrar una palabra que concuerda. Evite usar una palabra del diccionario. Introduzca en lo posible errores intencionales, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando utilizo en vez de secret, utilizo el 5 que reemplaza la S, ¿no? A la E lo reemplazo con una 3 para simular una E volteada, entonces puedo usar secret, sí, pero con 5 y con 3, con 5 en lugar de la S y con E, en lugar de la E pongo un 3 para representar la E volteada. Es una forma sencilla, ¿ya? De utilizar contraseñas sencillas, pero con una mayor fortaleza, ¿ya? Introduzca o genere nombres, errores intencionales, use combinaciones de letras y números y símbolos, que es lo más ideal, creo, para mantener esta seguridad. Trate de usar contraseñas basadas en frases. Por ejemplo, en frases, de repente la independencia del Perú fue declarada, ¿no?, por San Martín de Porres. San Martín, nada más, San Martín, ya está. Entonces,
Siendo rápidos, podemos utilizar la L de la primera letra, la I de la segunda letra, la D de la tercera palabra, perdón. Acá Perú era con mayúscula, así que acá metemos la T, la F, la D, la P y luego la S, M. Entonces tengo una contraseña muy fuerte, pero está basada en una frase, ¿no? Que dice: la independencia del Perú fue declarada por San Martín de Porres en 1821, por ejemplo. Entonces acá pones la E, 1821. Entonces ya introduciste aquí letras mayúsculas, letras minúsculas y números. Y es fácil de recordar porque sabes que la frase es: la independencia del Perú fue declarada por San Martín de Porres en 1821. Entonces, este tipo de contraseñas está basada en frases que son conocidas para ti, que te son familiares a ti, y tienes contraseñas robustas, tienes contraseñas fuertes, ¿ya? A esta de repente, en lugar de ponerle de repente por ahí, en vez de la I, un número, o de repente en lugar de se me ocurre de repente por acá, si hubiera una A, usar en lugar de la A el arroba. Se me ocurre empezar a introducir símbolos en lugar de tener estas simplemente letras y números, ¿no? O de repente introducir ya un subrayado al final o un arroba al final. Y hace más robusta tu contraseña, ¿ya? Entonces, esas son recomendaciones para proteger las contraseñas de nuestros dispositivos. Dentro de lo que son los routers Cisco, tenemos comandos especiales para los routers Cisco. Por ejemplo, a nivel de configuración, el Service Password Encryption, que lo que hace es encriptar la contraseña. A nivel de configuración global, el Security Password Minglen, esto de acá lo que hace es ponerte una longitud mínima a tus contraseñas. Por ejemplo, después de verlo el Minglen, ya no podría utilizar ya no podría usar Cisco, tendría que ser Cisco 123, por ejemplo, ¿no? O usar una frase. También es importante a nivel global el Login Block For. Esto lo que hace es bloquear por un número de minutos, ¿no? En este caso dice: bloquea la iniciación durante 120 segundos. Va a bloquear por 2 minutos, ¿no? Si se dan 3 intentos, attempts 3, dentro de los 60 segundos. O sea, bloquear por 120 segundos cuando hayan 3 intentos fallidos dentro de 60 segundos. Entonces, si el router por ahí detecta que alguien está tratando de adivinar por fuerza bruta, va a bloquear el login por un determinado periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué más? También podemos, si el usuario está configurando y abandona su sesión, es preferible que el sistema lo corte. Es decir, que lo desloguee, que corte su conexión para que alguien que está pasando por ahí no se apodere de esa conexión abandonada, ¿no? Un computador abandonado con una conexión a nuestro router. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la línea BTI le decimos exec timeout. Le decimos que el timeout es 5 minutos y 30 segundos. Entonces, acá le decimos que máximo el usuario puede estar sin hacer nada, 5 minutos y 30 segundos, y hay que cortarlo. Esto debería de repente ser un poco menos, de repente 1 minuto o 2 minutos máximo de inactividad para que se corte la conexión con el usuario, ¿ya? Eso es importante. También habilitar la configuración remota, el SSH, esto en vez de Telnet. Y esto se hace fundamentalmente por favor, cambiándole el nombre del router, poniéndole un dominio y generando una clave pública privada. Esto sí es importante. Este crypto key
generate RCA General Keys Modulus 1024, lo que me está diciendo es genere una clave pública privada del estándar RCA con una longitud de clave de 1024 bits. Hecho esto, lo que el router va a hacer es generar una llave pública privada y tú de ahí ya a nivel de configuración global creas un nombre de usuario, ¿no? Username con su secret, su contraseña. Y en el line BTI le dices Transport Input SSH. Ya no uses Telnet, sino ahora solo SSH. Y mediante esto, ya cuando me conecte la próxima vez, puedo usar SSH en mis estaciones. Un cliente SSH, un PuTTY. Puedo usar el PuTTY, conectarme vía SSH a mi router o al switch que tengamos, ¿no? También es importante deshabilitar los servicios que no estemos usando. Esto de acá, el deshabilitar servicios usados, la configuración del SSH, todos estos comandos los hace el AutoSecure. Cuando ustedes ponen AutoSecure, les va a ir configurando, les va a ir habilitando todo esto. Les habilita, les pide generar la clave del RSA, todo lo hace el AutoSecure y al final ya todo esto, o si no pueden hacerlo como lo estamos haciendo acá por separado, ¿no? Primero esto, que es asegurar las contraseñas, y luego generas el SSH ya para que quede asegurado tu equipo. El AutoSecure también hace esto, deshabilita los servicios no usados. Porque acá lo que estás viendo es qué puertos están siendo usados. Y aquellos que no, simplemente con el comando no lo detienes, ¿no? Por ejemplo, no IP HTTP server. ¿Por qué? Porque acá se está utilizando el servidor HTTP para dar servicios web. Entonces podemos detener el servidor HTTP en nuestro router. O el servidor no IP HTTPS server, ¿no? Para poder detener los servicios, ya sea del SSH o cualquier otro servicio que tengamos ahí a disponibilidad. ¿Ya? No sé si hubiera alguna consulta, por favor, hasta acá. Esto es todo lo relacionado, por favor, a seguridad en como fundamentos de seguridad. ¿Alguna contraseña? ¿Alguna consulta? Chicos, una cuestión, por favor. Hoy día recibí el comunicado de administración. El día miércoles les deben estar haciendo llegar, me dice, la invitación para empezar el CCNA2. Yo les informé que he acordado con ustedes que el fin de semana están dando sus exámenes finales. Ya, entonces nos van a esperar, me dice, pero si ya estoy viendo sus calificaciones, creo que están yendo bien. Si es que se mantienen en ese ritmo, sí deberíamos estar llegando con éxito a terminar convenientemente el CCNA1.